El Tribunal Supremo acoge la apertura del año judicial, una ceremonia aburrida, presidida por el rey, con el que cada año, cada septiembre, se inaugura el curso en los tribunales. En esta ocasión viene con polémica. El Partido Popular dice que el gobierno del PSOE está secuestrando las instituciones, que está interfiriendo en la justicia. ¿Y ellos no lo han hecho? Un acto solemne que debería ser aburridísimo se convierte en la nueva batalla campal política. El PP antes jugaba sus cartas con la justicia por detrás, pero ahora se pone digno y acusa de injerencias en la justicia al gobierno. Pero hay algo que no cuadra. La incoherencia se nota demasiado. Fijaos en unas cosas que os voy a contar. ¿Es la justicia realmente independiente en España? ¿O solamente lo es cuando lo dice el PP? Parece más un tablero donde liarla. Para el PP es eso, ha decidido llevar la crispación al ámbito judicial, a los jueces, y ha preferido convertir el acto de apertura institucional en un signo político contra la presencia del gobierno, contra la presencia del fiscal, porque está imputado, pero está imputado por ellos. ¿Es ilegal que el fiscal general asista al acto mientras está imputado? No es ilegal por sí mismo. Primero porque imputarle ha sido la estrategia del propio PP para desgastar al gobierno y para exonerar al novio de Ayuso de las acusaciones. En segundo lugar porque la presunción de inocencia, hasta donde sabemos, sigue vigente en España. Pero las asociaciones de jueces y fiscales bastante cercanos al PP consideran que es inoportuno y que es dañino para la imagen institucional. Si el PP critica injerencias, ¿qué le reprochó la ciudadanía por hacer lo mismo cuando gobernaba? El historial es alucinante. Los nombramientos, las incoherencias, los señalamientos. ¿Os acordáis de la cacería judicial contra la trama Gürtel? Estaban comenzando las investigaciones. El expresidente Mariano Rajoy rechazaba entonces rotundamente las acusaciones que recibía de corrupción en su partido y calificó de cacería judicial. Sugirió que era una maniobra orquestada contra el Partido Popular y acusó a los jueces de actuar al servicio del Partido Socialista. ¿Os acordáis de las críticas al nombramiento de la fiscal Dolores Delgado? Si hubiera otro fiscal, seguiríamos igual. Fue Cayetana Álvarez de Toledo, en el 2019, entonces era portavoz del PP. Denunció que el nombramiento de Dolores Delgado tenía el objetivo de someter al Poder Judicial, a los pactos del gobierno con los independentistas, a los golpistas. Control autoritario, dijo. ¿Y estos son los que nunca critican a la justicia? ¿O ya no nos acordamos cuando Miguel Tellado y Esteban González Pons criticaban la composición del Tribunal Constitucional después de los nombramientos vinculados al gobierno, diciendo que es normal dudar de su imparcialidad, que es que Sánchez está colonizando las instituciones? Y es que el bloqueo del Consejo General para mantener el control sobre la justicia durante casi 6 años lo tuvo paralizado el Partido Popular. Y lo mantuvo en funciones para asegurarse la mayoría conservadora, y así permitió que controlase los ascensos judiciales en 22 de los últimos 27 años. 22 de los últimos 27 años. ¿Y es el gobierno quien controla la justicia? ¿Es el gobierno el que somete al Poder Judicial? ¿Es el que coloniza las instituciones? Y eso por no hablar del célebre capítulo cuando descubrimos una conversación por chat de un senador del PP, dirigió un mensaje a todos sus compañeros jactándose de que había alcanzado un pacto con el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial y diciendo que eso le permitiría al PP controlar la Sala Segunda desde atrás, la sección del Tribunal Supremo encargada de juzgar a los aforados. También presumió de presidir la Sala 61, que trata asuntos como la ilegalización de partidos. El escándalo entonces fue mayúsculo. ¿Pero se puede permitir ahora el PP presumir de garantizar la independencia judicial? Buenos días, mundo. Bienvenidos a La Cafetera una mañana más, a este programa hoy, viernes, donde vamos a analizar la actualidad. Lo vamos a hacer, aunque primero vamos a escuchar cuáles son los sonidos, cuál es el menú del día.
¿Cuáles son los sonidos que han protagonizado la actualidad en las últimas horas? Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás sola allí donde estés. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. La ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín. Quero aqui garantir que a empresa responsável dará todo o apoio às famílias. Decretamos 3 dias de luto municipal. Mandamos fechar todos os funiculares. Neste momento estamos a recolher todas as informações para poder apurar responsabilidades. Eso es lo que se dedican a decir los comentócratas, ¿no? Primero, tienen acorralada a la presidenta, el gobierno de los Estados Unidos, luego sale el secretario del Departamento de Estado y la reunión salió muy bien, hay colaboración, hay cooperación, hay respeto a la soberanía, a la territorialidad, se está trabajando muy bien. Y ahora que dicen, no, pero no le fue tan bien a la presidenta, ¿eh? Tensión política, la división desde el gobierno con el conjunto de las fuerzas políticas, la confrontación permanente, imposibilitan que los españoles tengan cada vez más respeto por los políticos y yo lo lamento, porque entiendo que la política no es la política nacional que está llevando el gobierno de España y que está trasladando a través de ustedes a las familias y a las casas de los españoles. Que el ministro Puente, tan activo en X, tenga el coraje de decírselo cara a cara a los que ayer tuvieron que cruzar las vías. Tan valiente para unas cosas y tan cobarde para otras. Si lo que estamos sugiriendo es que AENA transfiera su superávit o sus beneficios a Ryanair, pues creo que, en fin, eso es lo que quiere Ryanair. Es decir, Ryanair lo que está diciendo abiertamente es que AENA renuncie a sus beneficios y con ello al dinero que ingresa para mejorar la red aeroportuaria española a cambio de que los suyos crezcan. Y no son pocos, créame. De hecho, el CEO de Ryanair creo que va a cobrar este año un bonus de 100 millones de euros. Mal no le va a Ryanair. Ryanair seguirá viniendo a España, no se preocupen, y seguirá aumentando el número de viajeros. ¿Por qué? Porque le conviene, porque gana dinero. Lo que no va a hacer es conseguirlo con el chantaje ni con la extorsión. Pues la amenaza, el chantaje y un estilo comunicativo, pues permítame que le diga, de bastante mal gusto y de bastante mala educación. El Ministerio de Consumo tiene la obligación de defender a los consumidores en España. Y esta empresa, más allá de por su estilo y por esta lógica del chantaje y la extorsión que utiliza siempre, es muy conocida por tratar muy mal a los consumidores españoles. No solo no se les cae la cara de vergüenza a los negacionistas que tenían la responsabilidad en primera persona, en primer lugar de la prevención, cosa que no han hecho, y luego de la gestión de esta catástrofe, sino que son incapaces de reconocer sus errores catastróficos y su ineficacia. Prepárense los ciudadanos y ciudadanas de estas comunidades autónomas porque no han tomado nota de nada los que tenían que haber tomado nota para que esto no volviera a ocurrir. Estamos en manos de gente muy ineficaz. No se ha invertido lo suficiente en tareas preventivas. ¿Y qué hace el Partido Popular y Vox? Cargar contra las políticas verdes y desviar el foco al Código Penal, de penalismo mágico. ¿Crees que va a agotar la legislatura Pedro Sánchez? Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero vamos, independientemente de lo que crea, es que es importante porque tenemos en cartera una cantidad de cosas que va a ser fundamental que puedan salir adelante. Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos a La Cafetera. Qué tema más árido, de todas maneras, el de la justicia. Y esto, cada vez que tenemos un asunto como este, que es el que protagoniza la actualidad, y yo, es cuando me entran las dudas sobre esta profesión y sobre el programa, porque tenemos aquí unos debates intensísimos. Digo, pero vamos a ver, que el PP quiera convertir esto en la noticia del día,
porque le viene muy bien, porque con esto desgastan al gobierno, porque de alguna manera también les sirve para señalarlos, para ponerles en evidencia, decir, están manipulando la justicia. Y así tienen un ruido que les dura 48 horas, porque ya me diréis, este acto pasará y mañana estaremos a otra cosa mariposa y después llegará Belén Esteban, se le saltará una uña y los periódicos abrirán con ello. Esa es la actualidad. Parece que vamos fagocitando temas porque no hay otra cosa. ¿Es importante la estabilidad judicial en España? Obviamente lo es. ¿Es de interés general y público los vericuetos y el culebrón de todo esto? Pues hombre, relativamente. En el programa además nos habíamos propuesto intentar hacer un espacio donde los grandes temas, los grandes asuntos fueran los elementos de portada, los temas con los que abriríamos. El problema es que muchas veces parecemos marcianos. De pronto estamos con un tema que nos parece capital y está todo el mundo hablando de otra cosa. Que este año, como va a estar presente el fiscal general del Estado en el acto solemne de la apertura del año judicial, el PP se rebela y no va a ir, a pesar de que le deja un plantón al rey, que es un gesto muy sucio en la cosa institucional. Y chimichimi, bla, 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 y a llenar horas de tertulia. Este va a ser básicamente el fin de semana, queridos amigos. Bueno, bienvenidos a La Cafetera. La Cafetera de los viernes ya sabéis que tiene un formato especial, pero a partir de ahora, en esta ocasión, tenemos algunas modificaciones, tenemos algunos anuncios que hacer. Ya lo comentamos en antena y ya dimos las explicaciones pertinentes, pero el programa del viernes antes era una suerte de contenedor donde hablábamos de libros, de series, de videojuegos e intentábamos que fuera como una aproximación hacia el fin de semana. Bueno, hicimos encuesta entre los mecenas de La Cafetera y entre los oyentes y vimos los resultados. ¿Qué secciones os gusta más? ¿Qué secciones menos? ¿Qué os parece que estén en los viernes? Todas esas cosas. Y vimos además los gráficos de las audiencias. Resulta que este programa y este señor, yo pensé que me daríais una oportunidad en el maravilloso mundo del humor, donde claramente soy mucho más eficaz que en el del periodismo y el análisis. Pero resulta que este programa está ubicado en la conciencia colectiva como un programa de información de actualidad. Y cualquier tema que metemos que se salte eso, lo que produce es que la curva, la caída de interés, no sé si porque la gente lo deja para mañana, lo pospone y dice, bueno, esto ya lo escucharé. O si porque nosotros pensábamos que poniendo secciones como esa atraeríamos a más gente. Pero lo que hemos hecho es que se concentran en esas los que están interesados. Al que le interesa videojuegos, la escucha, pero se saltan las otras. Al que le interesa libros, lo escucha, pero se saltan las otras. Al que le interesa series, lo escucha, pero se saltan las otras. Y luego está el que directamente, cuando empiezan esos temas, desconecta. Y eso, si veis la gráfica de la audiencia, es que es brutal. O sea, va en línea recta y de pronto, ¡pum!, se cae al suelo cuando empiezan los otros temas. Así que la petición general era zapatero a tus zapatos. Hagamos un programa de información política. Así que vamos a probar. Desaparecen esas secciones como tales, no desaparecen los temas, porque al final este es un programa de actualidad. Y en la actualidad también está que se estrene que salga un nuevo videojuego, que aparezca un libro relevante, que signifique algo, que merezca ser comentado, que merezca ser traído a los oyentes de La Cafetera, o que aparezca una serie de la que todo el mundo hable. Bueno, pues cuando eso suceda, lo trataremos dentro del programa en algún momento, pero no como cuestiones fijas los viernes a estas horas. Así que vamos a hablar de actualidad hoy. Lo que vamos a hacer es mantener más o menos el mismo esquema. Una pequeña introducción a la información del día, hacemos análisis de la prensa internacional con Pilar, vemos un poquito cuáles son los temas que han tenido más repercusión en el exterior y además hacemos un pequeño repaso a cómo ha sido la semana política y también la semana de La Cafetera. Nos quedamos conversando con Pilar y ese va a ser el programa de los viernes y vamos a probar. Estamos haciendo muchas pruebas. Habéis visto que a lo largo de la semana de pronto la apertura, el resumen de sonidos, lo hemos probado en diferentes posiciones. Hemos probado ponerlo nada más empezar el programa. Hemos empezado poniéndolo a las 9 en punto, es decir, 30 minutos después de empezar el programa. Y ahora estamos probando a ponerlo después del editorial. Intentando hacer juegos y estamos viendo qué tal es la respuesta, qué hace la gente, si se queda, si desconecta. Algunos oyentes nos han escrito diciendo, oye, a mí es que me gusta cuando ponéis al principio
el resumen de sonidos porque me da la idea de cuál es el menú del día que tenemos. Y así también pienso, ¿quién habrá dicho esto? Ahora me lo van a explicar, ahora me lo van a contar. Y me sirve un poquito como para avanzar. Bueno, pues con todas esas cosas estamos probando, estamos experimentando, y no porque a mí las audiencias me hayan importado nunca demasiado, porque siempre hemos pensado que tenemos que ir caminando un poco en paralelo con nuestra propia agenda, con nuestra propia mirada y con nuestras propias decisiones, no estar sometidos a la dictadura de lo masivo de las masas. Pero es que tiene unas consecuencias todo esto. A mí me encantaba la sección de videojuegos, porque yo lo he descubierto de adulto, empecé a jugar y me gusta descubrir nuevos títulos. Me gustaba además hablar con los oyentes del programa, que fueran ellos los que se iban organizando, los que me van alertando de, fíjate este nuevo videojuego que acaba de salir, vamos a hacer esto. Me gustaba mucho esa interacción. Pero también entiendo que a lo mejor solo me gustaba a mí y a los que hacíamos la sección, y que a los oyentes pues a lo mejor les desconecta, porque lo que esperan de este programa es que sea un programa político, básicamente político. Y hoy tenemos mucha materia en esa cuestión, en cuestión de información. Bueno, todo esto también, digo, vamos a ir probando. Oye, pues ni tan mal. Si tenemos que dar marcha atrás o tenemos que dar pasos para atrás, pues haremos lo que tengamos que hacer, porque también así estrenamos la semana la temporada, con un poco de novedades, de revisar también lo que estamos haciendo. Eso sí, sin tocar en nada la esencia de este programa, sin tocar en nada lo que nos ha hecho fuertes, que es el sentimiento de comunidad en torno a las ideas de la solidaridad, de lo progresista, en torno a un lugar donde nos entendemos, donde uno puede sentir que no está sola en medio de tanto ruido, y donde uno se puede sentir en familia y compartir, sí, tiempos tan convulsos como los que estamos viviendo, y tratar de encontrar aquí explicaciones y hacerlo de la mano de los oyentes. Y yo creo que como ese espacio, ese sí lo hemos conquistado, pues vamos a ello. Así que buenos días a todos. Bueno, pues en las portadas os decía, hoy el lío es monumental. Tenemos que elegir. Sabéis que además en esta temporada también hemos encontrado un nuevo lugar, hemos encontrado un nuevo concurso. La portada más manipuladora. La portada más caribeña. Decía un oyente, no digas eso, por favor, que es un insulto a la gente del Caribe. Hombre, yo lo veo más colorido. Pero es que si no, no podríamos decir nada. Siempre hay alguien que se incomoda. La portada más distópica. La portada menos portada. La portada potada. Habéis ofrecido varios nombres. Todavía tenemos que estrenarla. Bueno, pues a ver qué nombre le ponemos hoy a la que elegimos. Luego repasamos con Pilar las que hemos elegido a lo largo de la semana, porque tienen su cachondeo. Y al final de la temporada elegiremos el podium. Es que claro, tampoco quiero decir el podium de la manipulación. Tenemos que ver un término que sea lo suficientemente ambiguo, que solo nosotros en clave interna entendamos a qué nos estábamos refiriendo. Pero esta mañana, cuando uno abre las portadas de los periódicos, cuando uno se aproxima, se acerca al kiosco, se encuentra con el ABC. Dice, el blindaje de Pedro Sánchez al fiscal García Ortiz dinamita la apertura del año judicial. Eso es lo que dice el periódico ABC. Dinamita la apertura del año judicial. La cita más importante de la justicia viene precedida de una rebelión de la carrera judicial para que el fiscal general no participe en ese acto. Portada, Pedro Sánchez de la mano del fiscal general. Mientras, la justicia europea asesta un duro revés a Puigdemont al avalar su pérdida de inmunidad, dice el periódico ABC, que sigue ahí en sus 13. También, en La Razón, foto elegida, la misma, Pedro Sánchez, de la mano del fiscal general del Estado, y los jueces estallan a las puertas de su gran acto por la presencia de Ortiz. Es que no tenía un estallido como tal. Me habría gustado poner un boom. Porque ¿cómo se estalla siendo juez? O sea, sí, Berlín, no olvides el maravilloso mundo de las metáforas. Otra parálisis. En el AVE desmonta las excusas de Óscar Puente, dice el periódico La Razón. Y por si fuera poco, el gobierno no aumentó sus efectivos en los incendios hasta que lo pidió Feijóo, dice.
También los sindicatos plantan cara a Mónica García, también es del gobierno. No acuden a una reunión sobre el Estatuto Marco. Viendo la portada de La Razón, es verdad. El gobierno está patas arriba, no va a sobrevivir. Bueno, también otras portadas. Vemos en la portada de La Vanguardia, el gobierno admite que Rodalíes es la red más deteriorada y más maltratada. También el Ejecutivo afea a Feijóo descortesía con el rey por no ir al acto del año judicial, dice esta mañana en su portada el periódico La Vanguardia. Y mientras tanto, en el periódico El Mundo, los jueces esperan una reacción dura de Perelló a los ataques de Sánchez. Confían en un discurso de la presidenta del Consejo General del Poder Judicial potente, hoy en el acto ante Bolaños. ¿Quién espera una reacción dura de la presidenta del Consejo General del Poder Judicial? ¿Los jueces o el editorialista del Mundo? Porque a mí estos editoriales informativos, editoriales, me hacen mucha gracia porque son una especie de llamada de atención, de toque de atención, de llamada a filas, de toque de corneta. Ojito como hagas un discurso tontorrón. Ojito como vayas de moderada. Aquí solo vale zurrarle al gobierno esta mañana. Bueno, pues todo eso está en la agenda de los periódicos, en la agenda de las portadas. Yo, honestamente, como en este fragmento que estáis escuchando ahora, lo he grabado a las 6 de la mañana y no quiero despertaros telefónicamente, me parecería un acto de una descortesía superlativa. Yo no os lo perdonaría a vosotros, sospecho que vosotros a mí tampoco, así que no puedo llamaros por teléfono para que votemos cuál es la portada que consideráis también vosotros que merece el título esta mañana de la portada potada. La bronca política sacude la apertura del año judicial, dice El País. El ABC, el blindaje de Sánchez a García Ortiz dinamita la apertura del año judicial. Para el periódico El Mundo, los jueces esperan una reacción dura de Perelló. Ese me ha gustado. Y también el recaudador de ETA con 2 condenas que lidera las protestas pro-palestinas era el de La Vuelta. Esto en la portada del periódico El Mundo. Yo estoy entre El Mundo y La Razón. Los jueces estallan a las puertas de su gran acto por la presencia de Ortiz. Porque la utilización del término estallar, ¿sabes?, a lo yihadista. O sea, en implosión interna, en la puerta de los juzgados. Apertura del año judicial, rompe el Consejo General del Poder Judicial, hay posiciones enfrentadas. Yo es que lo entiendo, yo entiendo las dudas del PP porque siempre han sido tan exquisitos, tan cuidadosos con la justicia. No hay más que ver las palabras de José María Aznar cuando se refería a los jueces que estaban persiguiendo la Gürtel, o que se lo pregunten al juez Baltasar Garzón, al que apartaron de la carrera judicial en cuanto empezó a investigar la Gürtel, los papeles de Bárcenas y el franquismo. Había que mantener la independencia judicial, pero era mejor manteniéndola expulsándole de la carrera. Es una cosa increíble. Bueno, pues así está la cosa, queridos amigos. Esas son las portadas. Yo se las regalo esta mañana al periódico La Razón. Los jueces estallan a las puertas de su gran acto por la presencia de Ortiz, porque es algo un titular que llega mucho a las entrañas, hace muy visible el estallido de los togados. Yo veo a gente togada que está estallando como patatas pochas. Así en la puerta van llegando y se van implosionando y se queda la toga en el suelo con una mancha así como explotada, como si fuera un tomate caduco. Pues así nos están presentando la actualidad. Bueno, así que La Razón hoy es el digno representante ganador de nuestra portada señalada. Oye, decidme por favor cómo bautizamos a esto, que el ChatGPT no sabe dar eufemismos tan simpáticos como los vuestros, ¿sabes? Pero bueno, tenemos otras muchas cosas. Ayer, precisamente esta cuestión pues era el asunto a debate en el ámbito político y vimos algunas declaraciones políticas que estaban referidas a esto. Y una de las cosas más llamativas fue ver a Feijóo diciendo que en realidad han culpado a Pedro Sánchez, como cuando comenzaba la semana dijo que había jueces que no estaban siendo precisamente éticamente irreprochables, utilizó otros términos, pero como criticó a los jueces. Hemos tenido una semana en la que los editoriales decían inédito, escándalo, vergüenza, un presidente del gobierno criticando a los jueces, como si no lo hubiera hecho Aznar.
como si no lo hubiera hecho Mariano Rajoy. Pero bueno, ha habido lío con esto, como siempre, con cualquier otra cosa, ha habido lío, pero hemos descubierto que pensábamos que Feijóo por eso había dicho que no iba a asistir a estos actos tan solemnes. Pues no, resulta que lo tenía ya decidido, que lo decidió hace tiempo. Nosotros hemos sido invitados en el mes de julio a este acto, por cortesía del Consejo General y del Tribunal Supremo, y una vez que recibimos la invitación, unos días antes o unos días después, surge la decisión del Supremo de investigar y, por lo tanto, procesar al fiscal general del Estado. Y ya el 30-31 de julio le comunicamos al Tribunal Supremo que nos invitó, que no entendíamos que no procedía nuestra presencia en ese acto. Adicionalmente, propusimos la fecha del inicio del curso político en Madrid este día, que es en el día de mañana. Por tanto, las dos cuestiones, pero fundamentalmente, estructuralmente, obviamente hay una decisión que entiendo que es una decisión coherente. Lo primero que quiero trasladar es mi absoluto respeto. Lo he tenido siempre, lo tengo ahora y lo seguiré teniendo a Su Majestad el Rey, al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal Supremo y al conjunto del Poder Judicial. Sí, pero les doy plantón. ¿Para qué? Para visibilizar mi distancia, para desgastar al gobierno, para que el titular del día siguiente sea fracaso, ruptura, ni la oposición está... El Estado está destruido en manos de Pedro Sánchez. Y luego ya, pues Venezuela, ETA y todo. El problema de todo es que es un escándalo, es una vergüenza, porque cualquiera con 2 minutos de memoria, esto no aguanta un análisis serio. El Partido Popular es el primero que ha interferido en la justicia. Es que la ha tenido bloqueada durante años. Pero para que veáis que tengo razón, fijaros en la inmoralidad. Resulta escandaloso. No os voy a poner un corte de Ayuso, que sería muy evidente. ¿Hasta dónde están dispuestos a elevar el tono en este país? No solamente a desdibujar la institucionalidad, a ponerla en peligro, a ponerla en riesgo. Es que están constantemente insultando, descalificando. Fijaos, Almeida, ha habido problemas en los cercanías y Almeida contesta así. En relación con las imágenes que vimos ayer en Atocha, son imágenes que vemos en cualquier país del tercer mundo y no nos extrañan. El ministro Puente, tan activo en X y tan poco activo en la gestión de lo que le corresponde en su ministerio. ¿De verdad el ministro Puente no se avergüenza de la imagen de cientos de personas teniendo que andar? Es que cualquier tema les vale para descalificar, pero son el bombero pirómano. Es que fijaos en lo que dijo ayer Alberto Núñez Feijóo, que es que la vida política está demasiado polarizada, que eso está dando una imagen a los ciudadanos. La tensión política, la división desde el gobierno con el conjunto de las fuerzas políticas, la confrontación permanente, imposibilitan que los españoles tengan cada vez más respeto por los políticos, y yo lo lamento, porque entiendo que la política no es la política nacional que está llevando el Gobierno de España y que está trasladando a través de ustedes a las familias y a las casas de los españoles. Los españoles se preguntan por qué, pagando más dinero que nunca y teniendo más deuda pública que nunca, tenemos unos servicios públicos que funcionan peor. Que lamenta la confrontación. Lo dicen desde el PP. Hombre. La cafetera no es solamente un programa de radio. La cafetera es tu compañía. Si valoras el rato que pasamos juntos, apóyala. radiocable.com/mecenas. Bueno, pues así están las cosas. Este va a ser el gran tema sobre el que se va a discutir las próximas horas. La confrontación, el año judicial, cómo se ausenta o no uno, el negacionismo y todas estas cosas. Mientras tanto, Lisboa llora a sus fallecidos después del accidente del funicular que se ha llevado por delante la vida de una quincena de personas. En México reivindican su relación con Estados Unidos. El mundo mira con preocupación en dirección a Ucrania y a la desidia de la comunidad internacional frente al genocidio de Israel en Gaza.
pero nosotros vamos a intentar afrontar el fin de semana con un poquito de relajación. Vamos a escuchar la prensa internacional y hablamos un poquito de todas las semanas, ya ponemos la coctelera y vemos qué es lo que nos deja esta semana. Estás escuchando La Cafetera, si lo estás haciendo eres la Resistencia, no estás sola. Gracias de verdad de corazón por tomaros en serio, apoyar este programa, por tomaros en serio, haceros mecenas porque sabéis que lo necesitamos. radiocable.com/mecenas. Programas de radio, de televisión en España, la prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia va a ganar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Bueno, pues lo que no vamos a perder es la costumbre de analizar los viernes la prensa internacional desde una perspectiva diferente, colocando el foco en el lugar en el que han destacado a nuestro país. Cómo se han referido a España, cómo han proyectado la imagen de España en el exterior, qué imagen proyectamos los españoles a través de las páginas de los periódicos internacionales y de la mano de Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, y vamos a aprovechar también para utilizar estos minutos, la jornada de los viernes, para hablar de actualidad. Decíamos, el programa va a estar más centrado en la actualidad. Antes sabíais que hacíamos referencias culturales al fin de semana, a través de los libros, a través de los videojuegos, a través de las series, propuestas para que tuvierais... Bueno, el caso es que ahora en esta temporada el programa de los viernes va a estar mucho más centrado en actualidad y aprovecharemos Pilar y yo para poder hacer una reflexión en torno a las noticias que han sido más protagonistas en la semana. Si te parece, empezamos por las noticias que han tenido repercusión en el exterior, luego vemos, porque luego ha habido otros líos también aquí de política nacional y de otros líos que esos no han tenido repercusión, pero que forman parte de la cosa. En la prensa extranjera, incendios y la consecuencia de los incendios, la consecuencia política, quién se alimenta de lo que ha estado sucediendo, ha sido destacado y analizado en algunos medios. Sí, en muchos medios. La verdad es que la temporada de incendios ha estado copando la actualidad también en los medios internacionales todo el verano, porque la virulencia, la devastación, ¿no? Casi 400.000 hectáreas que se han quemado en España. Varios medios, la BBC, por ejemplo, hablaba de cómo había roto todos los récords, y numerosos medios han estado pendientes y han incluso descrito los problemas que ha habido pues en Galicia, en Extremadura, en Castilla y León. Y pues incluso esta misma semana con la comparecencia de Pedro Sánchez, que también fue recogida por bastantes medios internacionales, y además el señalamiento hacia el cambio climático, que es otro de los temas que con respecto a los incendios pues más han destacado los medios internacionales, ¿no? Especialmente hay incluso algunos que hablaban a finales de esta semana de cómo había multiplicado por 40% la posibilidad de las olas de calor, y como todo esto realmente había tenido un impacto y una relación causa-efecto, que también lo comentaba Juancho López Duralde aquí en el programa el martes, pues todo esto también ha llegado a los medios internacionales. Pero quizá el artículo que iba un poquito más allá y que hemos destacado especialmente en Radio Cable, en La Cafetera, es uno de Político, que en concreto de la edición europea de este digital estadounidense, que advertía que quien más había ganado sobre todo de toda la disputa política que se había desencadenado a raíz de los incendios era Vox, era la extrema derecha española, ¿no? Y lo explicaba un poquito, detallaba cómo realmente el verano había sido nefasto para digamos la superficie boscosa española. Se habían quemado casi 400.000 hectáreas según digamos las cifras que se barajan a nivel europeo. Se habla a nivel europeo, no solo en España, a nivel europeo algunos medios hablan de casi 1 millón de hectáreas también, así que ha sido también un problema que ha afectado a otros países. Quizá por eso también ha habido más foco sobre lo que sucedía en España. Pero de Político, sobre todo, lo que destacaba es que esta crisis primero había dejado un poquito en el aire la capacidad de España para gestionar o para abordar este problema, y sobre todo había desencadenado lo que llamaba un feroz enfrentamiento entre el PSOE y el PP, ¿no? Es decir, todas estas críticas muy directas. Recordaba esta publicación que
el gobierno central es del PSOE, pero que el gobierno autonómico corresponde a varias comunidades autónomas, el gobierno autonómico corresponde al Partido Popular en varias comunidades autónomas de las más afectadas, ¿no? En concreto, pues Galicia, Extremadura y Castilla y León. Y, pues destacaba un poquito cómo había habido una auténtica guerra de acusaciones, de críticas, de palabras entre, por ejemplo, Óscar Puente, que era uno de los que mencionaban, y otros altos cargos del PP que habían incluso llamado pirómana a la delegada del gobierno. Así que todo este feroz enfrentamiento era noticia en De Político, pero lo que ponían de relieve es que era Vox y la extrema derecha quien había salido ganando, ¿no? Porque todo este ruido, esta polémica, les había permitido reivindicar la disfunción del bipartidismo, cómo el sistema político que regía en España realmente había demostrado estar casi en quiebra moral, era una de las expresiones que destacaba De Político, y todo esto le estaba ayudando a articular un lenguaje y un discurso que estaba dando sus frutos y realmente estaba creciendo en las encuestas. Y recordaba De Político también que Vox ya se había estado beneficiando o aprovechando de otras tragedias, de otras crisis como la Dana, por ejemplo, o incluso pues algunas otras, el problema del gran apagón que hubo en abril y este tipo de situaciones y de crisis que estaban sucediendo, las estaba aprovechando para crecer, ¿no? Hablaba de que hay incluso algunas encuestas que le dan hasta un 19% de intención de voto, y señalaba que además, sobre todo, estaba alimentándose de votos del Partido Popular y que, pues con todo esto estaba realmente pudiendo construir un discurso y un relato que le permitía ampliar su base de votantes. Y en particular, por ejemplo, con respecto a los incendios, alertaba que Vox había sido especialmente rápido en intentar quitar el foco de la relación del cambio climático. Recordaba además De Político que desde Vox son negacionistas climáticos, entonces que habían intentado que no se hablara de esta relación, sino que se hablara más de cómo el peso, el abandono de las zonas rurales, y de hecho señalaban al gobierno, ¿no? que el gobierno se había mostrado muy interesado en avanzar en la agenda verde, en desplegar energías renovables, y eso había hecho que se abandonara un poquito los usos tradicionales de las zonas rurales, y que era esto lo que había impulsado los fuegos. Pero que al final lo que destacaba De Político es que toda esta controversia, toda esta crisis estaba haciendo que Vox realmente hubiera sido quien más había salido ganando de toda la crispación. Quien lo ha capitalizado. En la semana, claro, como hemos vuelto esta semana a emitir, veníamos en la antesala con los incendios que estaban protagonizando toda la actualidad. Al principio de la semana todavía había muchos que no estaban extinguidos ni siquiera controlados. Tuvimos la oportunidad de hablar, como decía Pilar, con Juancho López de Uralde, que estuvo aquí en la cafetera, que estuvo aquí en el programa, y desmintió algunos de los bulos que han corrido. Bueno, esto lógicamente depende de las comunidades autónomas, ¿no? Es decir, que aquí hay que recordar una vez más que el reparto competencial existe, y por lo tanto en este caso en concreto son las comunidades autónomas las que establecen cuál es el proceso para esos desbroces, ¿no? Yo me consta que hay lugares donde esto no requiere de ninguna burocracia, y otros donde hay más burocracia, ¿no? Pero creo que hay que apuntar bien, dónde está la responsabilidad y las competencias para tomar esas decisiones. En todo caso, también insisto, se está poniendo mucho el foco en el tema de la limpieza de los montes cuando se da la circunstancia de que los incendios se han producido en la ventana en la cual hemos tenido una ola de calor con unas condiciones ambientales brutalmente calurosas. Es decir, que el monte estaba igual de sucio o igual de limpio antes de esa ola de calor, y sin embargo no se producía el incendio, ¿no? Por lo tanto, o no se extendía de esa manera. Incendios se producen, desgraciadamente se provocan porque el 90% son producidos por el ser humano, ¿no? Pero no se extendían de esa manera, ¿no? Entonces yo creo que está desajustado el balance de la óptica que se pone o del foco que se pone sobre esta cuestión. A mí me parece que si no se dan las condiciones ambientales, el incendio no se produce. Claro, porque hablábamos con Juancho López de Uralde de también cómo están emergiendo los negacionismos en torno a esto, a pesar de las evidencias tan presentes que se están mostrando también en forma de grandes incendios. El suelo, la primera capa del suelo está extraordinariamente seca por la ola de calor.
por estas altas temperaturas, eso hace que no haya ni siquiera un poquito de humedad en los primeros 30 centímetros. Claro, los incendios son más explosivos que hace algunos años, pero aún así los negacionistas pues siguen intentando capitalizar este asunto, y Vox ha sacado bastante tajada, sí. Bueno, ha habido otros asuntos que esta semana también protagonizaban la actualidad, que teníamos bastantes temas. Hemos visto cómo se ponía en evidencia, se discute mucho sobre los presupuestos. ¿Habrá presupuestos? Luego, si queréis, podemos repasar un poquito, porque esta semana hemos tenido... El PSOE ahora dice, el gobierno dice que los van a presentar. Habían titubeado. De hecho, les reprochaban, una cosa tan gorda como esta no se puede soslayar, no se puede mirar para otro lado, no podéis decir que no los vais a presentar porque perderéis. No, ahora lo que están diciendo en estos días es una cosa muy seria y hay que presentarla. Bueno, de ese pequeño giro hay mucho debate, quién los apoyará, quién no, podrán salir adelante, pero hemos visto como Liberación resaltaba que España lleva 2 años funcionando sin presupuesto. Sí, el diario francés. Es verdad que en Francia hay una crisis política bastante importante. El gobierno lleva desde que se constituyó el gobierno de François Bayrou, realmente está en una situación muy difícil, casi podríamos compararla con la de Pedro Sánchez, pero además en el caso de Francia depende también de la extrema derecha. Y esta misma semana Marine Le Pen ha dicho que no pretendía, que no pensaba seguir apoyando al gobierno, sosteniendo, y que era posible que cayera. Esto ha hecho que en Francia se hablara de la posibilidad de que no hubiera presupuestos este año. Y bueno, pues hay varios analistas que apuntan que eso es imposible, que no se puede funcionar, que la democracia francesa no conseguiría funcionar sin presupuestos. Y en este contexto, el diario francés Libération publicaba un artículo y un reportaje explicando que España era un país que llevaba 2 años viviendo sin presupuestos, ¿no? Y destacaba el artículo que lo hacía casi con normalidad, incluso creciendo con unas tasas bastante superiores a la media europea, ¿no? Explicaba que es verdad que todo esto se debe a la dificultad que tiene el gobierno de Pedro Sánchez para lograr mayorías parlamentarias. Es un gobierno en minoría que tiene que tejer numerosas alianzas para poder aprobar cualquier tipo de ley, y en concreto los presupuestos estaban siendo una de las más difíciles de los asuntos más difíciles para llegar a acuerdo. Destacaba Liberación que es verdad que cada inicio de curso político, en este caso en el actual, se habla de que va a haber un intento y que el gobierno tiene la mejor voluntad para intentar sacarlos adelante, pero bueno, el diario advertía que seguía teniendo las mismas cartas complicadas que en 2024, donde lo de los presupuestos para 2024 que tuvieron que ser prorrogados, y que era muy posible que tuviera que seguir prorrogándolos, pero que de momento eso no afectaba al funcionamiento del país. Bueno, los medios internacionales han destacado también la salida de la flotilla a Gaza desde Barcelona, la protesta también pro-palestina que obligó a adelantar el final de una etapa de la Vuelta a España. Digamos que ambos acontecimientos han tenido bastante relevancia. Mucho eco en los medios internacionales. Fíjate que aquí en la cafetera también estuvimos hablando de esta salida de esta gran flotilla, que había más de 20 barcos, que además estaba previsto que se unieran más barcos desde Túnez en el viaje en el Mediterráneo para protagonizar lo que los organizadores hablaban de que era el mayor intento de romper el bloqueo israelí por mar, ¿no? Una gran acción civil que demostraba además la indignación y el compromiso de la sociedad civil frente al genocidio, frente a lo que estaba sucediendo en Gaza, y frente al bloqueo de Israel de la franja, que estaba generando una crisis gravísima e incluso una situación de hambruna muy importante. La salida de esta flotilla, la primera salida, porque realmente toda esta misión de la Global Summit Flotilla, que es como se llama en esta ocasión, este tercer intento de flotilla marítima para intentar romper el bloqueo israelí, ha tenido muchos problemas con el tiempo, ¿no? La primera salida desde el puerto de Barcelona tuvo que volver, buena parte de los barcos volvieron a las pocas horas a causa de una tormenta. El lunes volvieron a salir, volvieron a ser noticia en medios como la CNN, la BBC, The Guardian, Al Jazeera, Euronews, Libération, en fin, muchísimos medios, y destacaron que luego habían tenido que posponer
la salida y habían vuelto a salir. Es verdad que hubo después algunas informaciones que señalaban que los fuertes vientos y el mal tiempo habían obligado a algunas embarcaciones a regresar y a digamos, cancelar su viaje, aunque se mantenía el viaje y había un número indeterminado de barcos que iban a seguir y iban a intentar, bueno, pues enfrentar primero el mal tiempo y luego las amenazas de Israel, que ha llegado incluso a señalar o a indicar que podría considerarles terroristas. Muchos medios internacionales también han prestado atención a esta flotilla por el hecho de que estuviera Greta Thunberg a bordo, ¿no? que es una de las figuras, la activista climática que ya estuvo en la anterior flotilla. Y bueno, Al Jazeera y otros también recordaban que hasta ahora Israel siempre ha impedido que estos intentos civiles por romper el bloqueo pues tuvieran algún tipo de éxito. Y la otra noticia que también ha tenido un gran eco en los medios internacionales es esta gran protesta que se organizó en la llegada a Bilbao de una de las etapas de la Vuelta Ciclista a España, que obligó realmente a adelantar el cierre, que hizo que se tuviera que casi suspender la etapa, y que también ha sido recogida por buena parte de los medios internacionales globales, evidenciando un poquito esta indignación a nivel de la sociedad civil que existe por lo que está pasando en Gaza, y sobre todo por la inacción de los gobiernos, ¿no? Esta misma semana también hemos conocido que desde la Unión Europea no había habido una vez más consenso para intentar adoptar algún tipo de sanciones contra Israel o presionar al gobierno de Netanyahu para que permita la entrada de alimentos y de ayuda humanitaria, y todo este tipo de acciones, especialmente desde España, que buena parte de los medios internacionales destacan que tanto a nivel gubernamental como a nivel de la sociedad civil está siendo uno de los países que con más insistencia está denunciando la situación. Oye, hemos hablado también de la escalada de tensión racial en España. Lo vivimos casi desde antes del verano, con las cacerías racistas en un pueblo de Murcia, en el sur de España. En Torre Pacheco, sí. En Torre Pacheco, pero claro, como se ha repetido, algún ataque en un centro de inmigrantes a raíz de una presunta violación. Hasta The Times se ha hecho eco de esta escalada de racismo, ¿no? Sí, la tensión racial, decía The Times. Parece que está creciendo la tensión racial, y en concreto hablaba de este ataque contra dos menores y una tercera persona en un centro de Madrid, donde realmente, bueno, pues parece ha habido unas denuncias de una violación que presuntamente la podría haber cometido uno de los menores migrantes que estaba en ese centro, y eso desató pues una serie de protestas por parte de Vox, y sobre todo esta especie de ofensiva y de aumento del discurso del odio hacia el colectivo migrante, y en particular de los menores migrantes no acompañados en España, que ha sido destacado por The Times. Explicaba el diario británico en el reportaje que realmente la Vox había convocado incluso una protesta, estaba realmente intentando organizar algún tipo de acción, que esta protesta había sido desautorizada por el gobierno en aras de la seguridad y realmente señalando los peligros que podía tener, pero el partido ultraderechista insistía en esta iniciativa y en esta estrategia de intentar señalar y criminalizar y un poco movilizar a los vecinos en contra de estas actuaciones, ¿no? Buena parte de los medios internacionales estuvieron bastante pendientes de lo de Torre Pacheco. Es verdad que tuvo mucho impacto, porque hasta ahora España se consideraba un país donde realmente la inmigración está razonablemente bien integrada, donde no hay las tensiones que hay, por ejemplo, en Francia o en otros países, y en este sentido pues todas estas noticias están cambiando un poquito esa perspectiva, y era un poquito lo que también señalaba The Times en este reportaje. Pues claro, es uno de los asuntos, pero otros que no abandonan la actualidad, entran y salen, la financiación de la OTAN. El dinero que invierte cada país, que destina cada país a la defensa, todo esto sabéis que ha sufrido de numerosos debates. Los países de la OTAN se fustigan para alcanzar el 5% de gasto militar, pero España celebra llegar al 2% y dice que no subirá más. De momento es que la pequeña victoria de esta semana ha sido que España ha conseguido que se le reconozca que su inversión estaba siendo del 2%, como decía este país, porque parece que con los criterios que se analizaban antes decían que no. Pero aún así la OTAN quiere más.
Sí, fíjate, este titular que estabas leyendo corresponde a BFM TV, que es una emisora francesa que con un poquito de ironía ponía de relieve, porque además Francia es uno de los países que sí parece más comprometido con digamos, el aumento del gasto de defensa, y explicaba que bueno, que los países habían acordado alcanzar el 5%, llevaban tiempo, que esta idea de llegar al 2% se había acordado hace 10 años y que ahora les llamaba la atención que España lo anunciara como un gran logro y lo celebrara. Y sobre todo lo que destacaba es que bueno, el gobierno español ha anunciado que no está dispuesto a seguir subiendo, es decir, que se va a contentar con alcanzar este 2%, ¿no? Recogía un poquito digamos, el comunicado del gobierno en el que se anunciaba que se había llegado con las últimas inversiones, en concreto con el Plan Industrial y Tecnológico en Defensa y Seguridad, y esos más de 10.000 millones que se habían invertido o que se iban a invertir en este 2025, y que con eso consideraban que habían bueno, pues alcanzado las metas a las que se habían comprometido con la Alianza Atlántica, ¿no? Pero la televisión francesa lo que recordaba es que bueno, ese 2% del PIB en gasto en defensa era digamos, un compromiso que era antiguo, y sin embargo España pues mantenía esa especie de desafío o de reto o de negativa a alcanzar y a subir hasta el 5%, y de momento pues anunciaba que iba a seguir por ese camino. Oye, más cosas que también hemos visto en la prensa internacional en estos días. Varios medios han recogido el anuncio de Ryanair de recortar 1 millón de plazas en rutas a España por su batalla con el gobierno. Claro, hemos tenido ayer en el programa, que además ha tenido una extraordinaria repercusión, al ministro Pablo Bustinduy, que ya dijo en este programa, estos recortes son el modus operandi de esa compañía que se dedica al chantaje, decía Bustinduy, y contestaba así a esa empresa. La amenaza, el chantaje y un estilo comunicativo, pues permítame que le diga, de bastante mal gusto y de bastante mala educación. Ni que decir tiene que una empresa privada es libre de decidir cuáles son sus estrategias y cuáles son los métodos que quiere emplear siempre que se ajuste a la legalidad. Y ahí es donde entra nuestro papel. El Ministerio de Consumo tiene la obligación de defender a los consumidores en España. Y esta empresa, más allá de por su estilo y por esta lógica del chantaje y la extorsión que utiliza siempre, es muy conocida por tratar muy mal a los consumidores españoles. Eso decía Pablo Bustinduy ayer aquí en la cafetera, y bueno, contestaba a este anuncio de la compañía, que está teniendo un cierto recorrido en la prensa internacional, ¿no? Sí, hay bastantes medios internacionales que lo recogen, ¿no? Desde Euronews, Deutsche Welle, bastantes medios ingleses, porque al final lo que ha anunciado Ryanair es que, digamos, cancela o elimina casi 1 millón de plazas, distintos vuelos, incluso que abandona tres aeropuertos españoles, que esto, claro, va a limitar la capacidad de los turistas, por ejemplo, para llegar a España, va a limitar también la capacidad de vuelos de los consumidores españoles, y explicaban varios de estos medios, Bloomberg también lo ponía de relieve, que todo esto era una decisión de Ryanair en respuesta a la batalla que mantiene con el gobierno español. Pablo Bustinduy explicaba que, por ejemplo, desde el Ministerio de Consumo lo que habían hecho era aplicar unas multas bastante considerables para todas las prácticas que se consideraban abusivas hacia los consumidores, ¿no? Desde cobrar por la maleta, a cobrar a las familias por sentarse juntas, o incluso las personas dependientes, que también se les cobraba un extra por poder sentarse con la persona que les ayudaba, que todo esto estaba considerado, era ilegal y estaba considerado prácticas abusivas, y que se les había aplicado unas multas. Esto irritó bastante a Ryanair, pero ahora este nuevo recorte de plazas parece que obedece al aumento de tasas aeroportuarias que ha anunciado AENA. Pero es verdad que numerosos medios internacionales están poniendo el foco en esta pequeña batalla y en este pulso que ha lanzado Ryanair al gobierno español por considerar que amenaza, y son varios los medios internacionales que también están destacando que puede tener un impacto en la capacidad de muchos turistas para viajar a España, y bueno, pues llama la atención que la compañía haya tomado esta decisión tan drástica. Bueno, pues esta es la prensa internacional. Esto es lo que han destacado en esta semana los medios de comunicación en todo el mundo sobre nuestro país. Recuerda, esto podemos hacerlo gracias a tu apoyo. Los oyentes de la cafetera sostienen este programa.
Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. Levántate con ganas, que el mundo hoy no se acaba. No dejemos la esperanza. Bueno, ¿qué nota le pones a la semana? Dado que es la primera como de vuelta, nuestra vuelta al cole, ¿no? Ha sido todo un desastre esta semana. Bueno, ha sido difícil, pero la vuelta al cole no seas tan duro. Quiero que penséis, queridos amigos de la cafetera, que estamos primero planteando algunos cambios para esta temporada, porque estamos atendiendo a algunas de las cosas que habéis contestado en las encuestas que os hemos enviado. Estamos atendiendo también a los hábitos, a los usos, a las cosas que nos pedís. Bueno, el programa del viernes se va a centrar más en actualidad y también en repasar un poquito el resto de temas de la semana. Dejamos, por tanto, de lado, no quiere decir que nunca más vayamos a hablar de libros en la cafetera. De hecho, el próximo martes, aquí en la cafetera, vamos a conversar con Nevenka. Va a venir en persona y vamos a tener la oportunidad, acaba de publicar un libro que sortearemos entre los que se hagan suscriptores y vamos a tener la oportunidad de hablar largo y tendido en esta faceta de escritora, aunque sea autobiográficamente. Pero pues cada vez cuando haya un libro que nos interese, pues cualquier día de la semana lo meteremos. Cuando haya una película o cuando haya una serie, pues lo haremos. Pero digamos que de forma fija, o cuando haya un videojuego, si hay un gran estreno o hay un gran movimiento por algo, tendremos la oportunidad de conversarlo, pero ya integrado dentro del programa de la semana sin espacios propios. Porque bueno, estamos reajustando un poco el programa por cosas que os hemos ido explicando a los mecenas, a los suscriptores, y empezábamos esta semana. Claro, la vuelta al cole, empezar de nuevo y encima el comienzo que... A ver, vamos a hablar de actualidad, vamos a hablar de noticias, pero déjame que haga vaya semana de mierda. O sea, te agradezco la paciencia. Creo que el primer día el programa se cortó 4 veces. Sí. 4 veces. El segundo día, 1. El segundo creo que no. Tercero. El segundo se cortó 3 veces antes de las 7 de la mañana, porque yo empecé a hacer pruebas cuando me levanté, lo puse a emitir, se cortaba, y cuando ya contacté contigo, desesperado, dijimos, venga, pues vamos al directo y que sea lo que Dios quiera. Y no se cortó durante el directo. Eso el segundo día. Pero el tercer día sí. Se cortó además nada más empezar. Sí. Bueno, ya porque yo pensé que el segundo día lo había resuelto. Llamé a Alex, que es nuestro asesor áurico en materia de OBS, emisión en directo y todo eso. Y entonces me estuvo ayudando ayer a repasar cuáles eran los problemas, los fallos. Bueno, ¿sabes lo que pasaba? Es verdad que Windows había hecho unas actualizaciones que interferían, no sé qué, no sé cuántos. Pero el patán de Berlín, con sus manos de madera, había puesto una opción que cada vez que estaba intentando hacer unos títulos animados para volver a la temporada con una estética más bonita, porque si veis YouTube hemos cambiado cosas, o sea, tiene algunas novedades. Y entonces, pues, con esa idea, me había puesto un botón que si yo lo pulsaba se movían las letras, pero lo había programado mal. Y entonces al darle a la O se cortaba la emisión. ¿Qué es lo que ocurrió a lo largo de esta semana? Que en realidad no es que se cortase, es que lo cortaba yo. Y entonces cuando Alex empieza a indagar, que rompiéndonos la cabeza aquí, los dos conectados, mirando, compartiendo pantalla, no puede ser, esto tiene que ser el buffer, esto tiene que ser, no, vamos a consultar con el ChatGPT y tal. Y me dice, espérate que voy a comprobar una cosa. Y me dice, macho, la estás cortando tú. Y digo, que no, que ni de coña, yo no estaba tocando el teclado en ese momento. Luego, claro, haciendo memoria, digo, es que tenía programada la puta O. ¿Sabes? O sea, como es una letra que casi no se usa, ¿no? Claro, entonces cuando ponía radiocable o cuando abría el periódico o cualquier cosa, pues taca, se cortaba en ese momento. Así que por eso hemos tenido una semana bastante accidentada. Pero yo tenía mucho miedo porque venía el ministro aquí al estudio, Bustinduy, que lo pactamos relativamente reciente, pero con unos días de antelación. Y claro, decía, ya verás, porque una cosa es hacer el ridículo en la familia de la cafetera, que sois todos muy comprensivos los oyentes, y otra muy diferente, cagarla con un ministro sentado en la silla al lado. Y diciéndole, espera un momento que se nos ha caído la misión. Parece que es verdad que ya tenemos mucha mili. O sea que el oficio, como nos han pasado tantas cosas en estos años, se nos ha estropeado por todas partes el programa. O sea, ha habido veces que se ha caído la emisión en una sola plataforma, otras que se ha cortado, otras que las músicas no han entrado, que el ordenador se ha reiniciado. O sea, nos ha pasado todo tipo de cosas. Otra que Pai, que normalmente está a distancia,
que ha desaparecido de pronto, porque ha habido un apagón y han cortado su internet en todo el barrio. Por ejemplo, hemos tenido de todo. Sí. Bueno, este año, este inicio de temporada, tal vez decir que he cambiado de ordenador y que también me está dando problemas. Claro, y luego esa era otra. Además estábamos con el cambio de ordenador de Pai, que claro, para conectar, en fin, ha sido una semana muy agitada. Pero yo tenía muchas ganas de volver, debo decir. Agradezco mucho a los oyentes de la cafetera la acogida, porque la vuelta nunca es fácil. Muchas de los oyentes todavía no están incorporados al 100%, porque los hijos no tienen clase todavía, no estamos en las rutinas, todavía estamos un poco post-vacaciones. Entonces, como alargando, ¿no? Prolongando un poquito el periodo. Sí. Entonces sabíamos que era una semana un poquito para eso, porque es del día 1, no todo el mundo está de vacaciones, muchos lo cogen en la quincena de septiembre. Era como, bueno, pero así podemos experimentar, probar y tal, y ya llegar al día, lunes que viene, pues con las cosas un poquito más armadas. Pero no sé, yo no tenía ninguna gana de... O sea, sabes que tenía muchas necesidades de vacaciones, que llegué al final de temporada agotado, pero hecho polvo, y tenía muchas ganas de volver. O sea, así está mi ecuación psicológica. Las pequeñas contradicciones, ¿no? Que no sabes disfrutar, Berlín, me decía una amiga. Dice, si tu problema es que no sabes disfrutar. Fíjate que hasta Agustín Dui dijo que necesitaba vacaciones cuando estuvo aquí en el programa. Que nos contó que había estado con su hija pequeña de 2 años. Dice, he podido dedicarle un montón de tiempo. Dice, menos 2 horas al día, un montón de tiempo. Digo, hasta los ministros descansan. Hasta los ministros tú no. Pueden descansar. Pero es que la gente sabe hacerlo. Yo no. Pues el año que viene, a ver si nos acordamos. ¿Cuáles son las próximas vacaciones? Navidad. Sí. Pero no sé si me vale, porque son pocos días. Pero deberíamos hacer como especiales con suficiente antelación de planes para sobrevivir a estas vacaciones. Una de las cosas que también, o también planes para de qué nos recomienda la gente o cómo disfrutan ellos, o de viajes, que es otro de los asuntos que siempre nos han gustado, ¿no? Pero es que yo sobre el papel todo parecía buena idea. O sea, he hecho cosas divertidas. He estado en casa de mi familia, que eso siempre es acogedor. Sí. He estado en casa de la madre, familia, ¿no?, de María. Claro, he estado con mi madre. Eso, y además en Castellote, que a mí me gusta mucho estar allí. Y he navegado con la canoa y nos fuimos de acampada y pasamos una noche en medio del bosque. Con Maya, que fue su primera acampada, y contando relatos por la noche a oscuras en la tienda de campaña. No le dio miedo. No le dio miedo. Que va, tenían un cachondeo, no me dejaban dormir. ¿Sabes? Vino Maya, Fer, María y los 3 de cachondeo, y yo, oye, por favor, que yo agotado. Y me dijo María, venga, que tienen que disfrutar de la experiencia. Digo, luego, ¿sabes que hice una cosa chulísima? Que fue en el Mas de las Matas, que es un pueblecito que hay cerca de Castellote. Tienen unos comederos, tienen un matadero municipal, y los restos de la matanza los llevan a un comedero donde los depositan para que los coman los buitres. Y entonces llamé al ayuntamiento y les dije, oye, mira, soy periodista, pero veraneo por aquí por la zona, y entonces me contaron esto hace algunos años, no sé si seguís haciéndolo, pero sí, vente mañana y lo ves. Y me fui allí a ver cómo daban de comer a los buitres. Bueno, no sabes qué espectáculo. O sea, eso estuvo muy guay. Sí. ¿Sabes una cosa que hice yo en estas vacaciones hablando de buitres? Son las hoces del Duratón. Las hoces del Duratón son muy conocidas, muy bonitas, la parte que es parque natural. Pero en esa está un poquito más restringida las visitas. Pero hay una parte de las hoces del Duratón que sigue, que ya no es tan espectacular, pero sé que sigue siendo el mismo tipo de entorno, que está un poquito más adelante, en San Miguel de Bernuy, y ahí puedes alquilar más fácilmente canoas, pues incluso tablas de paddle surf, y lo hicimos con mis hijos, y también recorres esas hoces que no son tan espectaculares, pero que son también preciosas, rodeado de buitres, que es lo que más me gustó casi, ¿no? Esa sensación. Pues te voy a hacer una recomendación de hacerlo que merece mucho la pena. Eso es una preciosidad. Las hoces del Duratón, es verdad, hay una parte que está bastante masificado porque hay muchas canoas, pero hay muy pocas empresas autorizadas. Pero hay alguna que tiene autorización para hacer excursiones por la noche. Y recuerdo una vez... ¿En Piragua? En Piragua. Mi madre, mis hermanas y yo estuvimos haciendo una pequeña ruta en Piragua por la noche, y eso a la luz de la luna, con los sonidos de los buitres, de los animales que están alrededor, algunos dormitando, pero otros están empezando ahí, pues moviendo el nido y bla, 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 y pegándote tal. Y en medio de la noche moverte con esos remos, que además hay algunos lugares muy angostos, que vas entre ramas ahí moviéndote despacito. Bueno, qué experiencia más bestial. Lo hicimos hace muchos años, pero lo recuerdo como
Sí, yo lo que pasa es que iba con mis chulo. hijos que están obsesionados con saltar. Entonces, claro, de noche. Saltar de piedra en piedra. De piedra en piedra o al agua, Claro. desde mucha altura. Así que sí, Joder, calla. hay que combinar, Calla, tía, un que poco todo. he visto unos accidentes en Instagram precisamente de accidentes acuáticos con esto del verano. Pero bueno, las vacaciones nos han dejado muchas cosas y yo tenía muchas ganas de volver, de volver a la rutina, de juntarnos con la comunidad. ¿Has podido cafetera. desconectar de la información? Bastante. Sí, de las noticias sí. Ahí sí que... Yo de vez en cuando me echaba un ojo. La famosa reunión de Sí, Putin eso y sí. Trump, por ejemplo, fue Claro. ahí en Alaska. Pero grandes cosas y Sí. tangencialmente muy alejado de la política nacional. Ah, O sea, sí, eso sí. que además me decía Pepe, yo le llamaba en vacaciones, por cierto, Lo vas a Pepe ha desaparecido miércoles, jueves y viernes, porque Pepe ha sido abuelo. Pepe es un tío muy discreto. Sí. Entonces no sé si y como además es de León y como además es de esa generación, pues las cosas emocionales no le gusta mucho compartirlas. Pero le he preguntado, digo, oye, esto es un secreto, y me ha dicho, un secreto tampoco. Y digo, pues ya está, vía libre. Digo, pero el lunes, cuando hablemos con él, pues claro, ahora está, además fue no un parto, o sea, fue fue muy largo por lo que contó. Sí. pero de una eternidad. O sea, al tercer día yo le decía, pero ya, no, todavía no. 3 días, pero como 3 días, ahora 3 días, ¿quién ha parido en 3 días? Una cosa tremenda. Pero ha salido todo bien, ella está exhausta pero feliz. Y bueno, pues un nuevo ser humano que ha alumbrado el planeta Sí, Tierra. y una nueva situación para Pepe, ¿no? Además es que la de Abuelito. abuelo, todo el mundo dice, Abuelito, ¿cómo vas a dime tú. aprovechar de eso? ¿Cómo te vas a aprovechar, pobre Pepe? Pepe, me solidarizo contigo. Pero no, la verdad es que... El lunes, debe si ser queréis una un buen experiencia. programa, yo de vosotros no me perdía el lunes. ¿Sabes? Tenéis que venir, porque va a ser muy divertido. No solamente haremos lo de las portadas, que por cierto, ayer nos dejamos sin votar la portada. Sí, es verdad. Con Además el me pasé... ministro aquí en- Me pasé todo el programa anunciando. Esto me tenéis que ayudar para que no pase, porque como todavía estamos llegando nuevos a esa sección, a ese espacio, pero sabéis que estamos votando la portada más teatrera. Más teatrera. O más teatralizada. Más o, teatralizada. bueno, estamos ahí O- todavía. O teatral. Más manipulada, más manipuladora, pero eso nos parecía que era demasiado explícito, demasiado gordo. Y entonces me pasé todo el programa pues dándole caña a esto, en plan, hoy en la cafetera, ¿cuál será la portada más teatral? Y entonces lo prometimos que lo íbamos a hacer ayer. No llegamos a ninguna conclusión. No, entre otras cosas porque teníamos aquí al ministro Bustindui y se nos quedaron tantas cosas por preguntar que al final era un intento ahí por... Pero bueno, yo creo que había un cierto consenso, antes de que colgásemos, en que el fiscal general se parapeta detrás del rey el día clave, pese al malestar, dice el sector conservador del Consejo General del Poder Judicial, molestos por la presencia del fiscal general, pues estaban protestando. Tiene bastante... Sí, y luego sí. China agita la geopolítica con su músculo militar. Esa también, ¿no? Nos había llamado la atención. Sí. Y no me acuerdo, y había algo del ABC. No, creo que era El Mundo también, Era El con Mundo. los incidentes de la vuelta, hablando de los incidentes de Abertzales, ¿no? Impulsados por Abertzales. Así, las Como protestas intentando contra vincular a Hamás y Israel. ETA. Sí, las protestas contra Israel, alentadas por los Abertzales, revientan la vuelta a Bilbao. Bueno, pues se la podemos entregar al periódico El Mundo. No hemos apuntado quién las llevan, ¿te acuerdas? Creo que la primera fue la ABC. A ver, vamos a poner. Luego hemos tenido Porque luego tenemos que hacer el podium total. Sí, Pero a ver. no voy a apuntar fechas ni nada, ¿no? O sea, es que si no tendríamos que hacer un Excel. Sí, no. O sea, pongo un palito y ya está. A veces una. En plan presidiarios, ¿no? Sí, una cosa así. Después, Si no recuerdo mal, La Razón. La Razón, martes. Sí, miércoles El Mundo Miércoles, El Mundo. y jueves El Mundo otra vez, ¿no? ¿O cuál las de, ¿El bueno, Mundo está- fue el miércoles también? Sí, yo creo que sí. Sí. Está disputado ese podio. Está repartido, sí. Está repartido el premio gordo. ¿Y el viernes? ¿Y el viernes? ¿Y el viernes? ¿Qué os parece el viernes? Bueno, ya... Y te digo una cosa. Yo los voy a ir apuntando todas aquí. Y a final de año haremos el super mega podium.
El podium total, la portada definitiva. Y no descarto imprimirla en 20 metros por 20 metros y ponerla como una escultura en la Puerta del Sol. ¿Quieres elegir la más teatral? O sea, ¿quieres que no... bueno, no solo, claro, eso va a ser... Ya. Tampoco te pases. ¿Seguro Bueno, no, que quieres hacer eso? Pero si sabemos que uno de esos periódicos, o de otros, porque a ver quién la... No, es que no No tienen estamos- no tienen estamos cerrados. el único... La potestad no la tienen en exclusiva, o sea... Si podríamos hacer... ¿Ves? Si es que necesitamos mecenas. Si yo tuviese de verdad acceso a una cartera de ¿cómo se llaman esta? De bitcoins. ¿No tenéis alguna herencia por ahí que os sobre? Multimillonaria. Porque si yo tuviera acceso, se iban a enterar los de Hazte Oír. O sea, una mierda comparado conmigo. Yo iba a hacer un activismo que te cagas. Ponía una portada gigante, un cubo, en medio de la Puerta del Sol. Una lona ahí a lo bestia, pero de lado a lado de la plaza, para dar sombra bien. Ahí donde no hay árboles, ¿sabes? Una cosa ahí. Pero bueno, es el nuevo concurso para esta temporada que nos hemos inventado, que nos hemos sacado de la manga, la portada más, y todavía no lo hemos bautizado. Es verdad que había también el titular. Puede ser la portada o el titular, porque esta semana también hablamos de Libertad Digital, ¿no? Que fue Sí, mucho lo de Libertad Digital fue precioso. ¿sabes? la mezcla Sí, explosiva de... ¿Cómo era? Sí. Talento... Decía, la izquierda... Pero lo que pasa es que esto era un titular de una noticia interior Claro, y con era una trampa. especie de resumen porque de- era un resumen de prensa, en realidad era un texto del ABC, de Sostres, en una columna en el ABC, pero Libertad Digital, que hacía un resumen de prensa, llevó ese titular a su... Al paroxismo, ¿no? Claro, porque lo expuso y al ponerlo ahí se veía el logo de Libertad Digital 25 aniversario, ¡viva la libertad! Y ahí la izquierda enloquece ante la explosiva mezcla de libertad, talento y belleza de Ayuso. Decía él que estos merecen otro premio, ¿sabes? Entonces lo que pasa es que en realidad estaban haciéndose eco de esa columna de opinión y Sostres, que es un provocador, le falta tiempo para lanzar esto para que la gente se arañe así la cara con las uñas del viernes noche. Pero sí, entre portada y titular tenemos ahí, seguro que vamos a tener... Sí. Y luego munición. tenemos muchos tipos de concursos, pero luego tenemos el protagonista del día, que también se puede dar. Pero lo La seguimos cápsula de café, ¿no? La cápsula de café que vamos eligiendo también. Pero todo eso lo vamos improvisando sobre la marcha. Porque esto es la cafetera y la cafetera... Sí, y no nos gusta protocolizar las cosas. No nos gusta. Y así es la cosa. Entonces, bueno, pues esto por un lado. Pero es que ha sido una semana muy agitada, efectivamente, viendo las portadas, pues hemos dicho, fijaos, si es que el lunes, decíamos, el lunes fue el periódico ABC. Y en el periódico ABC, el periódico ABC nos sorprendía, nos dejaba un titular que decía: el fracaso del reto demográfico del gobierno ahoga la España rural. Y a nosotros nos encantó como concepto, porque yo me imaginaba cuál era el reto demográfico del gobierno. ¿Tiene algo que ver con su capacidad para tener hijos? No sé. El no reto lo había visto desde ese punto desde ese de punto vista. de Igual vista. se refería a eso el ABC. Yo pensé que sí. Que dije, pero esto no se dice... ¿Cómo es lo contrario de esterilidad? Ahí me pillas. Voy a tener que usar a la Yaya 2000. Sí. ¿sabes? Uy, la tenemos muy olvidada, la Yaya 2000. Esta debe... Me salía procrastinación, fíjate, que no tiene nada que ver, pero... Ahí estás perdiendo facultades. Uf, no te imaginas cuánta. Te lo digo. ¿Cómo te he dicho? ¿Qué era lo que te... Lo contrario de natalidad. No, al revés, de esterilidad. ¿Qué pregunta te había hecho? Fertilidad. Claro. Pero entonces digo, a lo mejor, y solo a lo mejor, el ABC estaba aludiendo a la fertilidad del Consejo de Ministros. Porque si tenían un reto demográfico... Claro, mira, pues Tinduí tiene 1 año, 2 años. A lo mejor Claro. él ha cumplido su parte. Él ha hecho su parte. Su reto demográfico está cumplido. Bueno, eso Bueno, tienes que tener 2, ¿no? Para repoblar. Para repoblar algo, ¿sí? No sé, no se pueden cruzar entre ellos. Pero eso es otro lío. Bueno, esto el lunes teníamos ese debate. El martes fue el periódico La Razón. El periódico La Razón. Esto es más complicado. Es que no sé ni cómo buscarlo. O sea, no quiero entrar en esto porque es que me va a licuar el cerebro, ¿sabes? Fue martes La Razón. Moncloa trabaja en un plan para ganar tiempo y beneficiar a Vox frente al PP.
Nunca más se volvió a oír hablar de este plan. Que de hecho no sabemos en qué consistía porque no lo mencionaban. O sea, que, claro, es un plan secreto en la mente de alguien. Creemos que del redactor. Del que hizo el titular, pero el que hizo la noticia, incluso la de portada, hablaba de la entrevista de Pedro Sánchez en televisión. Sí. Pero, sin embargo, el titular de portada era un plan secreto para beneficiar a Vox. Yo conozco gente que tiene planes secretos. Yo he tenido parejas que era como, esta información deberíamos haberla compartido. O sea, ¿tenías un plan secreto o algo? No, es que es muy evidente. Vale, pero es la vida. La vida es difícil cuando no hay concreción. Bueno, pues el caso es que hay un plan secreto para ganar tiempo y beneficiar a Vox, según el periódico La Razón. Después tuvimos también de candidato al periódico El Mundo, al día siguiente. Esto fue el miércoles. Y el periódico El Mundo el miércoles decía: Illa sirve a Sánchez la foto que alfombra el voto de Puigdemont. Esta nos gustó. Y también Trump cerca a Maduro con un ataque letal a un barco narco. Luego vimos que era una lancha motora, una lancha rápida. Sí. Bueno, cabe en el concepto barco, cabe. ¿Sabes? También mi canoa. Pero cabe. ¿Sabes? O los submarinos esos hechos casi de caseros, con los que también se ha transportado algún alijo. De hecho, venden en el Tiger, venden un buzo que tiene un mando a distancia y que mueve así los pies. También cabe en el concepto barco. Barco narco. Es barco narco. Porque es un poco amplio. O sea, si le metes una china de marihuana, es un barco narco. ¿Sabes? En ese concepto tan amplio, Trump ha cercado a Maduro con un ataque letal. Me gusta estas expresiones así un poco... Sí. Bueno, es un poco yankee porque además la habrá empleado... Porque viene entrecomillada. La habrá empleado... Sí, creo que Marco Rubio me parece que fue. Pero ya dice el periódico El Mundo, por eso se llevó nuestra mención especial ese día, porque decía el periódico 11 terroristas del grupo Tren de Aragua en esta cosa. ¿Qué es terrorismo? ¿Terrorismo? ¿Me lo dices mirando a los ojos, hijo mío? ¿Terrorismo eres tú? Sí, lo de narcoterroristas para justificar que te los puedas ejecutar alegremente. Para el jueves... China es imparable y Feijóo se aparta del acto del rey con los jueces para no dar normalidad al fiscal general y sobre todo nos llamó la atención también en el periódico El Mundo las protestas contra Israel alentadas por los abertzales revientan la vuelta en Bilbao. O sea, Israel, ETA, faltaba Venezuela. Sí. Y hacíamos el círculo completo. Y el barco narco falta, ¿sabes? Y ya con esto redondeábamos. Pero bueno, ha sido una semana... Pero fíjate, me llamaba la atención, después de estas protestas, escuché a alguien diciendo que, bueno, que sí, había que protestar y es verdad que lo que estaba pasando en Palestina era insostenible, pero que se había perdido la ocasión de hacer una protesta un poquito más contenida. ¿Sí? Y yo decía, se ha perdido la ocasión si lo que han conseguido es que todo el mundo hable de la protesta. Con una protesta contenida no consigues, porque llevan con protestas contenidas año y medio. La sociedad civil lleva protestando por lo que está pasando en Gaza desde año y medio y sin embargo esta protesta ha conseguido, probablemente porque ha salido de la contención y de la corrección, ha conseguido... Pues, pero además me gusta porque protesta por definición es hacerlo callado y en casa. ¿Sabes? Como buena palabra indica su composición, sí, sí. ¿Sabes? Cuando además, y decían, había sido una protesta violenta no fue desde luego muy contundente, muy llamativa y muy masiva. Que sí. lo llamativo es realmente lo que llama la atención es eso, que fueran tanta gente en la que estuviera ahí presente. Hay que afinar la terminología. En este curso de redacción periodística hay que afinar la terminología porque si ya acabamos llamando violentos a esos actos, terminaremos llamando golpe de Estado al 1 de octubre. O a otras cosas. ¿Sabes? Terminaremos. En cambio, lo de Estados Unidos terroristas de Estados, no, me refería a lo de el asalto al Capitolio del 6 de enero, eso no era, eso era asalto, digamos, no es una reivindicación legítima. A pesar del tiroteo y de los policías muertos y de la gente entrando por la fuerza bruta en el espacio de la soberanía popular. Eso era la expresión de un descontento. Del descontento, sí. ¿Sabes? La expresión del descontento que tiene, que es que tiene muchas cosas. Bueno, total, que esta semana El Mundo lleva 2, La Razón, el ABC, bueno, y luego la de hoy, que ya hemos dicho. Pero así está la cosa. Entonces haremos un gran evento para presentarlo. Además, podríamos hacerlo, mira, yo lo veo clarísimo, una gran desvirtualización en un teatro y allí daremos a conocer
ese día. Con una cortinilla, ¿no? Con una cortinilla. Bajando sí. ahí. Tiene que ser algo espectacular, hay que ensayarlo. Tiene que ser la primera cosa que vamos a ensayar en este programa. ¿Sabes? Una cosa así como apoteósica, o sea, que sea, ¿sabes? Una cosa como que todo el mundo encienda el móvil en ese momento, aunque quede un poco cutre. Ensayamos un poco en aquella desvirtualización en Conde Duque la canción que cantamos todos, ¿no? La de los Miserables. ¿No te acuerdas? La canción del pueblo. ¿La ensayamos? ¿Cuándo la yo creo que algo ensayamos, ¿no? Ah, ¿no? ¿En serio? Ay, no. Fue todo. Te estás equivocando. Fue improvisado. No, eso sí fue improvisado. Lo que ensayamos fue el equipo de sonido el día antes, me parece. Que tuvimos que ir a mirar si los micros funcionaban, si el inalámbrico, porque íbamos a hacer el relato de Pachi Freites y algo así. Entonces hicimos como... Pero tampoco yo no llamaría ensayo a eso. Ensayo tampoco fue. O sea, ensayo es una palabra que seria. Muy seria, como para tomársela con tanta frivolidad. Bueno, pues la semana ha sido así. Luego, en materia de actualidad, hemos tenido... Todos estos temas son temas de actualidad, que nos sirve para resumirlo. O sea, lo que pasa es que lo hacemos con nuestro estilo. Pero hemos visto, por ejemplo, la quita de la deuda. Yo sé que es un tema muy árido. De hecho, nos decían, el periodismo nos decía que lo teníamos que llevar a nosotros a tema de portada. Y yo decía, hombre, prefiero hablar de los incendios. ¿Quiénes lo gestionan mejor? ¿Los del pueblo o los de la ciudad? Digo, porque a mí esto de hablar de la quita de deuda... Pero ha habido momentos muy bonitos que han tenido mucha repercusión. Por ejemplo, ¿sabéis qué es lo de la quita de deuda? Resulta que el Estado, el gobierno, parece que para contentar a Cataluña, que tiene una buena deuda, ha decidido quitarle la deuda a las comunidades autónomas que lo necesiten, que todas están muy endeudadas, les viene muy bien. Entonces, se la quitan, así no pagan los intereses y no están tan apretados con sus cuentas, y lo pagamos de una cesta central, entre todo el país. Tiene lógica y también tiene críticas. O sea, esto se puede mirar, pues dependerá del color con el que lo quieras ver. Pero luego tiene contradictorios. Vimos a Juanma Moreno diciendo que las cantidades que le ofrecían de 7.000 millones era muy poco, le ofrecieron 18.000, como pidió, y le parece que no va a aceptar. Andalucía no tiene ningún problema de deuda. Es que no tiene ningún problema de deuda. Por cierto, la deuda que tiene Andalucía, que es una deuda infinitamente menor, son 5.200 millones de euros. No, eso no lo vamos a aceptar. Nosotros queremos exactamente lo mismo. 17.800 millones de euros, que es lo que le corresponde iría a Andalucía. Entonces dice, aunque tenemos una de 5.000, pero no queremos esa. Queremos la que nos corresponde, porque como a Cataluña se le da mucho, queremos 17.000. Bueno, pues va el gobierno y le dice 18. La comunidad autónoma con mayor condonación en cifra absoluta es Andalucía, con 18.791 millones de euros. No. Pues no le vale. No quiero agarrarme, que no quiero que me... Entonces es muy gracioso porque todo esto ahora hay una gran teatralización, pero van a tener que aceptar la deuda porque hay muchas comunidades que están asfixiadas y que llevaban tiempo pidiendo algún modo de financiar esa deuda y tal. Pero como desde Madrid Núñez Feijóo ha dicho que de eso nada, que nos rompes la estrategia general de crítica de no a todo, bueno, pues ahora Juanma Moreno, a pesar de haber pedido 17 y de que le den 18... No vamos a asumir ninguna quita de la deuda por parte del gobierno de España. Reconoce que en la cafetera te enteras de las noticias mucho mejor. Sí, de una manera mucho más pedagógica. Sí. Nosotros te enteras, ¿no?, de las noticias. Te enteras, sí. Desnudamos al poder, desnudamos a los poderosos. Bueno, contradicciones. Pero mientras tanto, luego una gran batalla, una gran bronca en torno a la independencia judicial. Cuando comenzaba la semana, Pedro Sánchez concedía una entrevista en Televisión Española y en esa entrevista lanzaba una crítica a los jueces. Aun confiando en la justicia y aun pensando que la inmensa mayoría de jueces y fiscales de nuestro país hacen bien su trabajo y cumplen con la ley, con la misma rotundidad digo que hay jueces que no. Que hay jueces haciendo política y que hay políticos que tratan de hacer justicia, sin duda alguna la hay. Vaya lío se montó con esto, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo se atreve el presidente del gobierno? Algo que suscribiría cualquier español de bien. Hombre, será porque hemos visto a Enrique López, miembro de la carrera judicial, metido en el PP, después otra vez en la carrera judicial. Será porque estamos viendo algunos casos bastante flagrantes. Será porque hemos visto incluso al expresidente del gobierno, José María Aznar, lanzando críticas. Están en mi cuenta de Twitter, a los jueces. Pero no, da igual. Es la primera vez que un presidente del gobierno se atreve a criticar al sistema judicial español. Ha provocado hasta protestas de los jueces en esta semana. Pero claro, en alguna ocasión les han sacado los colores. Hemos visto cómo también decían, Bendodo defendía la independencia judicial. ¡Qué vergüenza lo que ha hecho el presidente del gobierno! Y le contestaba un día Emilio Delgado
Aquí le dimos la cápsula del día. Porque los jueces que están investigando la causa del hermano, de su mujer y del fiscal general son jueces independientes que han ganado su plaza en esos juzgados. Mira, yo quería proponerte un ejercicio de memoria y refrescarte la memoria, Elías. Yo no sé si recuerdas cuando Aznar se negó a ir a la apertura del año judicial, que atacó a algunos jueces diciendo, por ejemplo, que el camino al estrellato no pasaba por los tribunales. Y hablamos de jueces que no estaban puestos por el gobierno, de jueces independientes también. Supongo que se refería a Juez Garzón. Yo creo... Juez Garzón. Vale. Ese sí, vale. A ese sí te parece bien que se le ataque. Correcto. Decir, ¿no? Yo creo que no atacó a la justicia. Yo creo que dijo que la justicia funcionaba bien. Claro, Garzón. Es que al juez Garzón se lo llevaron por delante, le sacaron de la carrera judicial y todo, porque empezó a investigar la Gürtel y los asesinatos del franquismo. Es que en este país dicen, no, pero la justicia no está politizada. Bueno, aún así ha habido presentación y, claro, bronca porque asiste el fiscal general del Estado, que está imputado, entonces ¿cómo es posible que...? Bueno, es que de momento es el fiscal general del Estado, pues el día que deje de serlo, de momento no va a estar... Claro, al PP le encantaría que no estuviera. Eso ha sido parte de la semana. Aunque Estados Unidos, ya lo hemos citado antes viendo en la portada, ha protagonizado la actualidad. Estados Unidos y China, ¿no? Al final los dos, a nivel internacional, este ataque de Estados Unidos contra esta lancha presuntamente vinculada al narcotráfico, pero realmente que ha sido también una escalada de tensión, además con Venezuela, y luego el desfile en China y en general toda la actividad política y diplomática de China para intentar ponerse o colocarse como contrapoder. Bueno, es que nos ha dejado unas imágenes, o sea, ver ese desfile y también esa fotografía junto a los 3 contralíderes mundiales. No sé cómo le podemos llamar, pues un contrapoder, pues contra... Bush les llamaba el eje del mal, no era en concreto ellos. Bueno, pues ver al eje del mal. A Kim Jong-un, que le han hecho hasta películas cómicas, que yo cada vez que le veo de verdad me lo recuerdo en calzoncillos por el cine. Y ver luego, a Xi Jinping. Xi Jinping y Putin, que luego esto que al final no lo comentamos el jueves, pero es verdad que era una de las noticias que llamaba la atención, ese micro abierto en el que estaban hablando y conversando de la posibilidad de vivir 150 años. Es que esto decidiste pasar de largo. Bueno, yo lo vi, pero no me dio tiempo. Como fue el día que vino el ministro, yo sé que son esos temas que... Me estás ignorando en los grandes irrelevantes temas de la actualidad. Que tenemos varios. Quiero hacer un especial sobre los ejecutivos y la moral pública, porque en Nestlé sabéis que ha caído un alto cargo, un alto ejecutivo, porque se ha destapado que tenía una relación con una subordinada. No declarada. No declarada. Vimos también al consejero de una multinacional en el concierto de Coldplay, que fue captado por una cámara, también ha caído en el ostracismo, también ha caído en desgracia. Claro, porque estaba manteniendo una infidelidad con otra persona que trabajaba en la compañía, ¿no? Estaba abrazado. Bueno, estaba abrazado, sí. ¿Sabes? Pero estamos en la sociedad, queridos amigos. Shame, shame, shame. Estamos en la sociedad del patíbulo. O sea, primero, en la opinión pública, qué vergüenza, qué escándalo, una infidelidad. Pero si llenáis los bares, amigos míos, por las noches, los que más os quejáis, porque el resto dicen, bueno, pues un desliz, un sufrimiento, un mal momento, una desgracia para la familia. Oye, siempre es doloroso, no es una cosa cómoda. Pero de ahí un espectáculo público y un despido, igual nos estamos volviendo un poco yanquis, un poco moralistas. Sí, porque Nestlé es una multinacional suiza. No es verdad que los otros casos eran en Estados Unidos, pero bueno. Sí. Pero esa te la dejaste voluntariamente. No, esa no. Sí. La que me dejé voluntaria, esa de hecho yo te la recordé para comentarla y no nos dio tiempo. Sí. Yo la que no comentamos fue la de esa conversación de Xi Jinping y Vladimir Putin hablando de vivir 150 años gracias al trasplante de órganos y otros avances científicos. Pero estoy revisando aquí porque luego te dejaste una de actualidad internacional capital que yo te dije, pero vamos a ver, Pilar, ¿y cómo no hemos abierto con este tema? El matrimonio de 2 hermanos con una mujer que ha desatado un debate sobre la poliandria en la India, que hemos pasado del poliamor a la poliandria. Resulta que esta mujer que se ha casado con 2 hermanos y entonces ha abierto un debate y digo, ¿esto no es tema de cafetera o qué? ¿Te lo has leído? No.
Ah, vale. Porque... Pero esperaba tu sabio. Claro. Tiene que ver, luego es que además era un tipo de costumbre de una de las etnias que había en India, y por eso había generado más debate. No era que de pronto la India fuera a lanzarse a probar el poliamor y a generalizarlo. De hecho había algunas, o sea, lo que pasa es que estaba considerado una especie de... No es que fuera turbio, es que tenía más connotaciones, digamos, étnicas y como tradicionalismo. De clase, y de tradicionalismo, más que de clase, de tradicionalismo. Entonces es estupendo, pero ¿qué más da que sea una tradición si la tradición es buena? No, lo que pasa es que había mucha gente en contra de esa tradición. Entonces simplemente se había... Porque no les gusta. Bueno, porque es ilegal en la normativa y las leyes del país. Bueno, y otra muy gorda que nos dejamos, la vacunación en Florida, que hemos visto cómo el cirujano general de Florida anunciaba que no se va a vacunar a los niños. No se va a exigir la vacunación obligatoria. La vacunación obligatoria, ni de paperas, ni de sarampión, ni de tal. En esa guerra Illuminati, en esa cosa que les ha dado a los negacionistas contra las vacunas, han decidido esto. Y alguien contestaba muy sabiamente en las redes: estoy deseando ver las cifras dentro de 2 años. La verdad, puede ser una desgracia. Sí. Fíjate que el consejero de Sanidad de Donald Trump está considerado un antivacunas. Es verdad que ha tenido un discurso muy agresivo contra las vacunas. En este caso no es cosa suya, es del estado de Florida, que hay que recordar que ahí gobierna Ron DeSantis, que fue en su momento parecía uno de los posibles rivales de Donald Trump, y luego se convirtió en uno de sus más firmes aliados y defensores, y parece que incluso está dispuesto a ser un adelantado. Y de momento en Florida ha anunciado eso, que ya no van a exigir la vacunación obligatoria de los menores en bastantes enfermedades, con lo cual es eso es inquietante. Decían que es una esclavitud. Vivimos en un tiempo muy complicado, lleno de peligros y con algunos mensajes que nos ponen los pelos de punta. La extrema derecha, que está completamente desbocada, los negacionistas, la gente, antes le llamaban los populismos, pero la gente más absurda, con unos grados de protagonismo y que consigue convencer a un montón de gente de todo tipo de supercherías. Vivimos tiempos complicados, pero vivimos en esta nuestra comunidad cafetera que nos regala bastantes... Yo con esto ya me conformaba, ¿sabes? Sí, por hoy. A la de la poliandria no le hemos dado el suficiente peso, ya te lo digo. Vale. Y lo que no nos lo dejemos, lo de Putin y Xi Jinping. Si quieres lo hablamos la semana que viene. Lo tenemos que hablar, y lo tenemos que hablar con Pepe. O sea, resulta que les pillaron con un micrófono abierto y que estaban hablando seriamente, no de cachondeo, sobre la posibilidad de prolongar la vida hasta los 150 años. Y hablaba de los avances tan extraordinarios. Y recordé una conversación con un asesor científico que un gran asesor científico de un altísimo representante internacional, que cuenta que ya se está probando una pastilla para reducir la vejez, o sea, para rejuvenecer. ¿No? Y que en ratones ha funcionado. No era una pastilla pensada para eso y de pronto se han dado cuenta y tal, pero claro, no la puedes poner a la disposición de la gente. Porque entonces a ver quién paga las pensiones, queridos amigos. Vamos a estar trabajando hasta los 120, ¿sabes? Pero bueno, la cosa... Iba a decir una barbaridad, pero no quiero más enemigos esta semana. Suficientes por... Es importante llegar que solo la primera semana. Llegar con energía. Yo te digo que si me añades 100 años más, me has matado. O sea, sí, tengo que pensar. O sea, yo con la energía que tengo ahora mismo, que soy un gusarapo arrastrado, ¿sabes? Pero bueno, así que nada, una buena semana. Gracias, Pai. Gracias a la resistencia siempre. Disfruta el fin de semana. Y, queridos amigos, volvemos el lunes aquí en la cafetera. Bueno, no es que eludamos las noticias, pero las contamos de otra manera. Y sobre todo colocamos el foco allí donde de verdad tiene que estar, no donde dice la agenda setting que esté. Eso sí, también intentamos contestar a la agenda setting. Gracias a todos por vuestra ayuda y muchísimas gracias de verdad a todos los que hacéis posible este programa, a todos los que apoyáis esta mirada, a todos los que con vuestra suscripción participáis de esta comunidad. Nos vamos, el lunes volvemos. Hasta mañana, cafetera. Adiós. Los oyentes de la cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas